Muy bien, vamos a volver a este estudio que empezamos hace 3 semanas aproximadamente, que se titula Los 4 Evangelios comparados. Y vamos a hacer un repaso rapidito de lo que vimos en la primera lección. Algo bien rápido. Vamos a la segunda diapositiva, que dice que los 4 primeros libros del Nuevo Testamento se llaman evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y son biografías que relatan la vida y ministerio terrenales de Jesucristo. Y en la última clase o en el último estudio contestamos la pregunta: ¿por qué 4 evangelios? Que también es una buena pregunta. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué Dios no eligió usar a un testigo? Bueno, la verdad es que los 4 evangelios no son completamente iguales, porque cada uno se enfoca en detalles diferentes de los demás. Algunos de los evangelios son muy parecidos, pero sobresalen las diferencias y el deseo de estudiarlos es más intenso, tal como dijimos en el último estudio. Y también, Garner, lo que vemos cuando comparamos, cuando pensamos en estos 4 evangelios, es que son 4 testimonios. Es lo que se busca en una corte. Exactamente. Un solo testigo no, pero varios testigos relatando los eventos desde su propia perspectiva. Exactamente. Y en el Nuevo Testamento no tenemos el testimonio de un solo hombre, sino de 8 en realidad. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago y Judas, si no me equivoco. 8 escritores. Bueno, algunos no saben quién escribió el libro de Hebreos, pero 8 escritores, 8 testigos, ¿verdad?, confiables. Entonces, la fe del cristiano se basa en testimonio. Amén. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a saltar rápidamente a lo que es nuestro próximo punto. Y notamos, Gardner, que los 4 evangelios tienen propósitos diferentes. Se nota al leerlos. Sí, esto es interesante, que tienen propósitos diferentes. Y vamos a verlos rápidamente. En el evangelio según Mateo, notamos que Mateo hace hincapié en Jesús como el Hijo de David. De hecho, Mateo capítulo 1 empieza así, ¿verdad? Habla del hijo de David, que Jesús era hijo de... Pero empieza, antes de hablar de David, habla de Abraham, ¿verdad? Abraham era un personaje muy importante para los judíos. Todo muy importante para los judíos. Y por eso se cree que Mateo escribe o se dirige sus palabras a los judíos. La expresión hijo de David se encuentra 10 veces en Mateo. Y también... tal como mencioné antes, Mateo escribe a judíos para convencerles de que Jesús es el Mesías prometido. Mesías en el hebreo significa ungido, Cristo en el griego significa lo mismo, ¿verdad? Pero Mateo se enfoca en ese punto acerca de Jesús. De hecho, Mateo usa la palabra Cristo 17 veces en su libro. Eso es interesante, ¿verdad? Sí. Que de nuevo significa Cristo, pero en griego. Cristo y Mesías significan lo mismo. Los judíos estaban esperando al Cristo, al Mesías, porque sabían contar, sabían que vivían en el 4º imperio mencionado por Daniel. Había mucha anticipación y Mateo está demostrando cómo Jesús es el Cristo. Así es. A mí me gusta la palabra ansiosamente. Ellos esperaban ansiosamente la llegada de Cristo. Y vemos cuando Jesús elija a los apóstoles, ¿verdad? Que ellos dicen, hemos encontrado al Mesías. Sí. Hemos encontrado, entonces le esperaban ansiosamente. Y otra cosa que notamos es que Mateo persigue este objetivo de llegar a los judíos por citar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mucho lo hace. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. Alguien ha dicho que más de 300 profecías que tienen que ver con su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, y muchos textos que tienen que ver con Jesús. Entonces Mateo cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque quiere llegar a judíos. Amén. ¿Verdad? Eso nos lleva al próximo punto, que tiene que ver con Marcos. Y estamos diciendo que los 4 evangelios tienen propósitos diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito de Marcos?
Pues vemos aquí que Marcos hace hincapié en Jesús como el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 1, así empieza su libro. Y el hecho de que Jesús es Hijo de Dios señala que Jesús es mucho más que un hombre, ¿verdad? Sí. El Hijo tiene los mismos atributos de su Padre. Exactamente. Decimos, como yo digo a los hermanos de vez en cuando, el hijo de un perro es un perro. El hijo de un gato es un gato. El Hijo de Dios es Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios señala su divinidad. Y eso lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 18 también. Entonces, algunos, pensando en estos puntos, creen que Marcos escribe a los romanos para convencerles de que Jesús es divino. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, hay varios factores, que vamos a ver un factor un poco más adelante. Pero los romanos tenían la costumbre de poner a los hombres sobre un pedestal, ¿verdad? Los emperadores. Los emperadores para ellos, ¿qué eran? Eran divinos, eran como dioses, ¿verdad? Eran como dioses. Y ahora Marcos dice que no, este es el Hijo de Dios. Vuestros emperadores son falibles, algunos son mentirosos, son corruptos, pero este es el Hijo. Él es realmente diferente de todos los demás emperadores que han vivido en este mundo. A los romanos les gustó la acción, no palabras, acción. Entonces Marcos relata muy poco acerca de las predicaciones de Jesús, sus sermones, pero mucho acerca de su acción, como ves ahí. Ese es un buen punto, acción, los milagros, ¿verdad? Jesús hacía. Marcos pone énfasis en el hecho de que Jesús hacía muchos milagros. Fíjense en esto, dice que en Marcos 209 versículos de 661 tratan de los milagros de Jesús. ¿No es impresionante eso? Sí. El 31% del Evangelio de Marcos tiene que ver con milagros, acción. Inmediatamente. Es interesante subrayar esta palabra inmediatamente en el libro de Marcos. Ahí se encuentra un montón de veces. Así es. Creo que es un punto que viene un poco más adelante, pero algunos dicen que Marcos es como el operador de cámara que va sacando fotos. Una foto de la acción. Exactamente, está mirando la acción, sacando fotos de la acción. Ahí está. Ahí está. Él emplea la palabra inmediatamente o frases parecidas 40 veces en este evangelio. También utiliza las frases se admiraban, se asombraban 16 veces. Y una cosa es muy interesante, y esto se contrasta mucho con el evangelio según Mateo, ¿verdad? Marcos jamás cita ningún cumplimiento de profecía del Antiguo Testamento por Jesús. No encontramos eso. ¿Por qué? Porque a los romanos les habría importado lo que decía el Antiguo Testamento. No sabían nada del Antiguo. No sabían nada acerca del Antiguo Testamento. Entonces, por eso se cree, es otra razón por la cual se cree que Marcos quería llegar a los romanos. Solo una de las parábolas de Jesús se relata únicamente en el Evangelio de Marcos. Y no relata el sermón del monte, como decía Gardner antes. Ok, eso nos lleva al próximo evangelio, el evangelio según Lucas, ¿no? Lucas hace hincapié en Jesús como Salvador, que es Cristo el Señor. Él emplea las palabras Salvador y salvar 16 veces en este libro. Jesús es preeminentemente el Señor en Lucas, el cual emplea aquella palabra 80 veces, la palabra Señor. Y por eso se cree que Lucas tiene el propósito de presentar la dignidad y majestuosidad de Jesús como Señor a los griegos, como se ve por sus palabras y comportamiento. ¿Sabes, Gardner, que los griegos, ellos tenían la costumbre de poner, los romanos ponían sobre un pedestal a sus emperadores, ¿verdad? Y los griegos ponían sobre un pedestal sus filósofos, ¿verdad? Aristóteles, Sócrates. Exactamente, la sabiduría humana. Nosotros somos los más sabios. Ahora Lucas tiene por propósito mostrar que Jesús era mucho más que los filósofos de ellos. Eso es maravilloso. Ok, y eso nos lleva al último evangelio, el evangelio según Juan, que es diferente de los otros tres, ¿verdad? Gardner, hablamos de eso en otro
en otra clase, si no me equivoco, la otra vez que hablamos de esto, que Juan se escribió muchos años después de los otros tres. Y Juan hace hincapié en Jesús como Señor, Cristo y el Hijo de Dios. Él usa los tres términos. Él empieza su libro diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Empieza nada más con la divinidad para mostrar a Jesús como divino. Y algunos han dicho que Juan combina la perspectiva de los otros tres evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Solo Juan emplea los tres términos con referencia a Cristo en un versículo. Esto es interesante. Podemos ver esto rápidamente, sí. Gardner, en la Biblia. Vamos a ir a Juan, capítulo 11 y el versículo 27. Gardner, ¿quieres leer ese texto, por favor? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Mira las tres frases que están ahí. Me había dado cuenta de Señor, eso, Cristo, Señor, porque así hablaba Lucas, ¿verdad? Ajá. Cristo, así hablaba Mateo. Hijo de Dios, Marcos usó mucho esa frase. Interesante, ¿verdad? Es verdad. Todo en el mismo versículo, el versículo 27 de Juan. Ok, y algunos se refieren al libro de Juan como el Evangelio universal, porque él intenta llegar a todos. ¿Verdad? Interesante eso. ¿Qué dice el próximo punto ahí, Gardner? Él presenta a Jesús como el Mesías, el poderoso Hijo de Dios que obraba milagros y el Señor majestuoso. Qué maravilloso es nuestro Dios, que tenemos el testimonio de 4 testigos, ¿verdad? Un puntito más en cuanto a Juan. Sí. Algunos piensan que Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando algunos estaban negando que Jesús era Dios, era divino. Por tanto, da mucho énfasis a la divinidad de Dios. Desde el primer versículo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ajá. También da énfasis al hecho que era ser humano. Porque también los gnósticos, si es los que Juan habría tenido en mente quizás, o estaba batallando a ellos, negaban que Jesús existía en la carne. Entonces vemos los dos puntos en el libro de Juan, la divinidad de Cristo y también la humanidad de Jesús. Muy bien, muy bien. Y en conclusión, tal como podemos ver aquí en la pantalla, una comparación honesta de los 4 evangelios señala el hecho de que tienen el mismo autor, Dios. Dios es el autor de la palabra. Gracias una vez más a todos ustedes por habernos sintonizado, si se puede decir de esa manera, y esperamos que nos haya podido oír mejor, sin interrupciones. Dentro de muy poco vamos a tener otro mensaje de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Dios te bendiga y hasta la próxima. Y en el próximo mensaje vamos a dar algunos saludos que están dejando aquí. Muy bien. Okay.